En este video vamos a explicar cómo utilizar una herramienta muy importante que son las tablas de vapor para poder realizar cálculos con ciclos termodinámicos. Bueno, como vimos en el video anterior, para el ciclo de Carnot con cambio de fase necesitamos saber, para poder calcular cuánto es el trabajo que entrega el sistema, por ejemplo, en la turbina, o cuánto es el trabajo que es necesario darle a la bomba, o cuánto calor hay que entregar en la caldera. Sabemos que lo que tenemos es una región con cambio de fase. Por lo tanto, ¿de dónde sacamos los datos para poder hacer cálculos, por ejemplo, para un ciclo de Carnot con cambio de fase? Y la herramienta que tenemos para poder hacer cálculos son las tablas de vapor. Las tablas de vapor son útiles siempre y cuando lo que estemos pensando es en utilizar como fluido dentro de nuestro ciclo termodinámico, sea tanto para una máquina térmica o para un ciclo frigorífico o para una bomba de calor o el tipo de ciclo en el que estemos pensando, pero siempre y cuando el fluido que utilicemos al interior del ciclo sea vapor de agua, ¿sí? Las tablas de vapor, como les decía, condensan toda la información, presión, volumen, temperatura y de otras funciones de estado, como lo son la energía interna, la entalpía, la entropía, para un fluido puro específico que es el agua. ¿Y para qué son de utilidad? Para analizar distintos tipos de ciclos de potencia o de refrigeración que utilizan como fluido al agua, ¿sí? El primer ciclo de potencia que acabamos de ver, con el que podríamos hacer cálculos, es con un ciclo de Carnot con cambio de fase, ¿sí? Ahora, ¿qué es la información que nos da básicamente las tablas de vapor? Bueno, es información que tiene que ver con este diagrama tridimensional que, como ustedes ya habrán visto en la unidad 2, es el diagrama donde lo que hacemos es mostrar el comportamiento, presión, volumen y temperatura de la materia, ¿sí? Lo que tenemos es un eje Z de presión, un eje X de volumen, un eje Y de temperatura, y para un fluido puro, específicamente el agua, tenemos distintas regiones de coexistencia. Una región donde tenemos coexistencia entre el líquido y el gas, o el líquido y el vapor, ¿sí?, que es la campana de coexistencia líquido-vapor. Tenemos regiones donde coexisten el sólido y el gas, ¿sí? Es decir, que al interior de esta región lo que tenemos es coexistencia sólido-vapor. Tenemos una pequeña región aquí, que es una región de coexistencia entre el sólido y el líquido. Y luego tenemos grandes superficies donde tenemos regiones de una única fase, ¿sí? Como teníamos acá la fase sólida, acá tenemos la fase líquida, ¿sí?, que se ubica a presiones altas y a volúmenes molares bajos, y una región vapor que se ubica aquí a volúmenes molares altos y a altas temperaturas, ¿sí? Y a su vez tenemos el punto crítico. Bueno, bien, las tablas de vapor lo que intentan es resumir toda la información que está en este gráfico tridimensional. Es decir, que es importante que fijemos algunas de las variables para poder obtener los valores de las otras. Hay dos tipos de tabla de vapor para extraer información. Por un lado está la tabla de vapor de agua saturado y por otro la tabla de vapor de agua sobrecalentado. La tabla de vapor de agua saturado nos da información de lo que sucede en esta región, la región que está en la campana, y nosotros podemos calcular cosas en relación a los puntos que están al interior de la campana de coexistencia líquido-vapor. Y por otro lado, la tabla de vapor de agua sobrecalentado es básicamente una tabla que nos da información del vapor de agua como una única fase gaseosa y sobrecalentada, ¿sí?
es decir, por encima de los valores de saturación. Es decir que tenemos una tabla para la coexistencia líquido-vapor y otra tabla para una única fase vapor sobrecalentada. Si nosotros a este diagrama tridimensional lo miramos solo de frente con el diagrama presión-volumen molar, lo que vemos es la conocida campana, donde tenemos coexistencia líquido-vapor. Al interior de la campana tenemos coexistencia líquido-vapor. Lo que tenemos aquí en azul son distintas isotermas, ¿sí? Esta es la región líquida de la isoterma, ¿sí? Hasta que llega a este punto donde tenemos el líquido saturado. Luego lo que tenemos es una coexistencia líquido-vapor, donde vamos teniendo cada vez menos líquido y más fase vapor, como ya han visto en la unidad 2, y luego una fase única vapor a la misma temperatura. Esto es para una temperatura más baja, ¿sí? Es el mismo diagrama hasta llegar al líquido saturado. Luego pasamos por una coexistencia líquido-vapor hasta llegar hasta el vapor saturado y luego tenemos todo fase vapor, ¿sí? Y esta es otra isoterma de menor temperatura, ¿sí? Esta isoterma que está en rojo es la isoterma crítica, conocida como isoterma crítica para el vapor de agua, que es a 374 grados centígrados. Todo lo que está por encima de la isoterma crítica es lo que conocemos como la región de vapor sobrecalentado, ¿sí? O superheat region, como dice aquí, para referirse a la región del vapor sobrecalentado. Todo lo que está sobre las ramas, ¿sí? Es, en este caso, el líquido saturado y en este caso es el vapor saturado, ¿sí? Es decir, cada una de esas ramas constituye el líquido saturado o el vapor saturado, que es lo que nos dirá la tabla de vapor, ¿sí? Ahora bien, la tabla nos dice dos informaciones importantes. Por un lado, nos habla de los calores latentes. ¿Por qué? Porque nos da información sobre líquidos y vapores saturados. Entonces, podemos calcular a partir de datos que obtengamos en la tabla calores latentes, es decir, calores necesarios para el cambio de fase. ¿Qué es un calor latente? Es el calor que se libera o se consume durante un cambio de fase, ¿sí? Es decir, que es el calor consumido que no va acompañado por un cambio de temperatura. El caso típico es poner la pava hasta que empiece a hervir el agua. Si yo pongo un termómetro en el momento en que empieza a hervir el agua, lo que va a suceder es que la temperatura se va a mantener constante hasta tanto toda el agua líquida se convierta en vapor. Eso que conocemos como calor latente de vaporización es también conocido como delta H de vaporización o variación de entalpía por vaporización, donde tenemos la entalpía del vapor menos la entalpía de la fase líquida, es decir, la entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. La de fusión es exactamente lo mismo, pero para un cambio de fase líquido-sólido, ¿sí? Y la de sublimación es entre un vapor y un sólido. Veamos que siempre la entalpía que tenemos como primer miembro al lado derecho del igual, es decir, la entalpía del vapor, la entalpía del líquido y la entalpía del vapor para la sublimación, son siempre la entalpía superior, es decir, que estos delta H son todos mayores que cero, porque la entalpía que tiene un vapor siempre es superior a la que tiene un sólido, la del líquido es superior a la que tiene el sólido y la del vapor es superior a la que tiene el líquido. Por otro lado, las transformaciones opuestas, es decir, para pasar de sólido a vapor o de sólido a líquido o de líquido a vapor, son transformaciones opuestas, ¿sí? Condensación, solidificación, ¿sí? En esos casos la variación de entalpía se invierte, ¿sí? Lo que tenemos es la entalpía del sólido menos la entalpía del vapor, o la del sólido menos la del líquido, o la del líquido menos la del vapor, y el valor del delta de entalpía, es decir, el calor,
tiene el signo opuesto, es decir, un signo negativo, ya que lo que sucede es que se libera calor. ¿Sí? Por otro lado, ¿a qué nos referimos con calor sensible? Es el calor absorbido o liberado, pero que sí produce cambios de temperatura y cuya magnitud depende de la sustancia y de su estado físico. Nuevamente, con el ejemplo de la pava, lo que pasaría es que cuando ponemos la pava sobre la hornalla, el tiempo que demora para llegar desde la temperatura ambiente a la que estaba el agua inicialmente hasta la temperatura de ebullición, donde se empieza a dar el cambio de fase, está absorbiendo la masa de agua calor sensible, que lo que está produciendo es un cambio de temperatura en esa masa de agua a medida que absorbe el calor de la combustión en la hornalla. Y bueno, como sabemos, las capacidades caloríficas o los calores específicos a volumen constante y a presión constante están involucrados en qué cambio de temperatura se observa de acuerdo a la cantidad agregada de calor al sistema o retirada del sistema. Por otro lado, las tablas de vapor nos muestran valores como si fueran valores absolutos de las funciones de estado, tanto de los volúmenes molares como, ya vamos a ver más adelante, de la energía interna, de la entalpía y de la entropía. Sin embargo, sabemos que no es posible dar valores absolutos de funciones de estado, sino solamente cambios entre un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2, es decir, que solamente podemos saber cuál es la variación de entalpía o la variación de energía interna o la variación de entropía para ir desde ese punto inicial hasta ese punto final. Pero sí podemos dar valores de referencia, por ejemplo, para reactivos y productos que estén a la misma temperatura y presión, es decir, a una temperatura y presión de referencia de 25 grados o 298 Kelvin y un bar. O también podemos considerar como estado de referencia reactivos y productos que son compuestos puros en una dada condición física, sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, para dar una variación de entalpía de reacción a 298 grados, sumamos las entalpías de referencia de 298 de cada uno de los compuestos puros o gases que intervienen en la reacción a 298 Kelvin, ¿sí? Así como los calores de cualquier reacción química se calculan a partir de los calores de las llamadas reacciones de formación, que como veremos son cómo formar, por ejemplo, agua, vapor de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Toda esta información de los estados de referencia está incorporada ya a los valores que podemos leer en las tablas de vapor. Ahora bien, vamos a la primera de las tablas, ¿sí? La primera de las tablas es la tabla de vapor de agua saturado. Es decir, nuevamente recordemos que lo que nos da es información respecto de las dos ramas que componen la campana de coexistencia entre el líquido y el vapor. Como vemos, en la tabla lo que tiene son varias columnas, una columna de temperatura en grados centígrados, una columna de temperatura en grados Kelvin, una columna de presión, una columna constituida por tres valores, sin embargo nosotros tendremos en cuenta solo los valores de los extremos para los volúmenes específicos, una para la energía interna, otra para la entalpía y otra para la entropía. Y en todos los casos estamos hablando de volúmenes específicos, energías internas específicas, entalpías específicas y entropías específicas, es decir, por unidad de masa, es decir, por ejemplo, en el sistema internacional, por kilogramo de vapor de agua saturado. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que cómo es posible leer en la tabla de vapor de agua saturado, especificando cuántas variables, ¿sí?
Como sabemos, en el caso del vapor de agua saturado, lo que tenemos es una coexistencia líquido-vapor. Es decir, que volviendo al concepto de regla de las fases de Gibbs, tenemos que el número de grados de libertad o bien el número de variables intensivas termodinámicas que tenemos que especificar es igual a componente menos fases más 2. Componentes es vapor de agua, por lo tanto es un solo componente, menos fases. ¿Cuántas fases coexisten cuando tenemos vapor de agua saturado? Si hablamos que en la campana siempre hay coexistencia líquido-vapor, las fases son 2, más 2, por lo tanto tendríamos 1 menos 2 nos da menos 1, más 2 es 1, es decir, solamente especificando una variable intensiva, el resto de las variables intensivas y de las funciones de estado quedan definidas. Por lo tanto, por ejemplo, si definimos como valor de temperatura 0,01 grados centígrados, la presión, el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, la energía interna del líquido saturado y del vapor saturado, la entalpía del líquido saturado, del vapor saturado y la entropía para el líquido saturado y el vapor saturado quedan perfectamente definidas. Es decir, definimos una sola variable intensiva, en este caso temperatura, y podemos leer los valores de todas las otras variables intensivas en esa condición. Esa condición es la temperatura de saturación. Esta es la presión de saturación que corresponde con esta temperatura de saturación. Es decir, es la presión de vapor del agua a, por ejemplo, 0,01 grados centígrados. Estos volúmenes específicos son el volumen específico del líquido saturado y este es el volumen específico del vapor saturado que coexiste, es decir, que está en el otro extremo de la campana, que coexiste con este líquido saturado. Como vemos, para, por ejemplo, el líquido saturado a 273.16, es decir, apenas por encima del punto de congelación del agua, tenemos que el líquido saturado tiene un volumen específico de 1 centímetro cúbico por gramo, que es lo mismo que decir que la densidad del agua a la temperatura de congelación es 1 gramo por centímetro cúbico, que esto ya lo sabemos un poco de conocer física, y el volumen del vapor saturado es 206.200 centímetros cúbicos por gramo, es decir, ocupa un volumen muchísimo más grande el vapor que el líquido, como es de esperar. Lo mismo sucede con la energía interna. La energía interna del agua a 0,01 grados centígrados es 0, es decir, que tomamos este valor de temperatura como la temperatura del estado de referencia, ¿sí? Y el vapor saturado que coexiste con este líquido saturado tiene 2375.6 kilojoules por kilogramos de energía interna. Como vemos, siempre la energía interna del vapor es mucho más grande que la energía interna del líquido. Lo mismo pasa con la entalpía. Esta es la de la entalpía del vapor saturado, que es mucho más grande que la entalpía del líquido saturado, y la entropía, que es mucho más grande, es decir, el número de microestados igualmente probables es mucho más grande para el vapor saturado que para el líquido saturado. ¿Bien? Es decir, que para cualquier otra temperatura nosotros nos fijamos, por ejemplo, 29 grados y podemos leer cuál es la presión de vapor o de saturación del agua líquida a esa temperatura, cuáles son los volúmenes del líquido saturado y del vapor saturado, es decir, los dos extremos de la campana a 29 grados, y así también del resto de las funciones de estado como son energía interna, entalpía y entropía. Por último, vamos a hacer una observación en cuanto a la nomenclatura.
las tablas de vapor saturado podrían ser llamadas también tablas de líquido saturado o tablas de equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué? Porque es arbitrario llamarle vapor saturado, ya que vapor saturado es solo una de las ramas de la campana, la otra rama de la campana es líquido saturado y el equilibrio líquido-vapor hace referencia a ambas ramas de la campana y a todos los estados intermedios al interior de la campana. Las tablas de vapor de agua sobrecalentado son un poco más complejas porque, como sabemos, en la tabla de vapor de agua sobrecalentado, al tener una única fase, nosotros ya vamos a ver a través de la regla de la fase de Gibbs, pero básicamente necesitamos definir dos variables intensivas como son la presión y la temperatura. Por ejemplo, en este caso definimos la presión, que tiene un valor de 100 kilopascales, y la temperatura, que tiene un valor de 200 grados centígrados, y lo que podemos leer son los valores de el volumen específico de la fase vapor sobrecalentada a esa condición, la energía interna que se corresponde con esa fase única de vapor sobrecalentado, la entalpía y la entropía, ¿sí? Por otro lado, la tabla también nos da otra información, como por ejemplo ustedes pueden ver acá, que si nosotros fijamos la presión, que es este valor de 100, abajo nos da un valor de 99.63, entre paréntesis. Esa es la temperatura de saturación, es decir, recordemos que si lo que estuviéramos pensando es en el interior de la campana, a una dada presión de vapor le corresponde o de saturación, le corresponde un valor dado de temperatura. Es decir, que a 100 kilopascales le corresponde el valor de 99.63 grados centígrados de temperatura en la coexistencia líquido-vapor. Y vemos estas dos columnas, que son la de líquido saturado y la de vapor saturado. Es decir, que en las tablas de vapor de agua sobrecalentada, esta región que queda definida a la izquierda de esta barra verde, ¿sí?, que estoy remarcando ahora en rojo, todo lo que está a la izquierda es la misma información que podíamos leer antes en las tablas de vapor saturado, ¿sí? Es decir, que si definimos una dada presión, la temperatura de saturación queda fija y estos son los valores del volumen del líquido saturado, el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado, la energía interna específica del líquido saturado y del vapor saturado, la entalpía del líquido saturado y del vapor saturado y la entropía del líquido saturado y del vapor saturado. Es decir que en toda esta región definida a la izquierda de la barra verde, leemos la misma información que leíamos en la tabla de vapor de agua saturado. Sin embargo, a la derecha de esta barra verde estamos definiendo ya dos variables intensivas, presión y temperatura. Por lo tanto, acá lo que tenemos que definir es tanto la temperatura como la presión para que nos quede fija las condiciones y los valores de las otras variables intensivas y funciones de estado en esa condición de vapor sobrecalentado. Para distintas presiones en filas y para distintas temperaturas en las columnas, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué se debe esto? Básicamente a que en una línea horizontal la presión es constante y la temperatura varía, mientras que en una columna la temperatura es constante y la presión varía, ¿sí? Por otro lado, en la región de saturación solamente tenemos un grado de libertad, como ya lo habíamos visto cuando explicamos la tabla del vapor saturado. Sin embargo, en la zona de vapor sobrecalentado, si hacemos de nuevo la regla de las fases de Gibbs, sabemos que es componentes, nuevamente es 1, menos fases
que en este caso es 1 porque el vapor sobrecalentado es una única fase, más 2 me da 2 porque es 1 menos 1, 0, más 2 es 2. Por lo tanto, el número de variables intensivas que hay que especificar para poder definir perfectamente el estado termodinámico son 2. Es decir, por ejemplo, presión y temperatura. En esto es importante hacer una salvedad que para los problemas del práctico habrá situaciones en las que no definen presión y temperatura, sino que lo que definen es presión y alguna de estas variables termodinámicas que podría ser entropía. ¿Sí? Entonces, si yo defino, por ejemplo, la presión y la entropía para un sistema, yo podría averiguar cuáles son la entalpía, la energía interna, el volumen específico y la temperatura, ya que definí dos propiedades intensivas y a partir de haber definido dos propiedades intensivas puedo saber los valores de todas las restantes. Es decir que pueden elegir cualquier dupla de valores, es decir, presión-volumen, presión-energía interna, presión-entalpía, presión-entropía o temperatura-volumen, temperatura-energía interna, temperatura-entalpía o temperatura-entropía, para poder definir a la perfección este estado termodinámico.